Hola a todos, vamos a empezar este cuatrimestre, el tercer cuatrimestre de música teórica integral, con un nuevo ejercicio. Eh, el título de la materia es un poco confuso, tal vez, pero me gustaría que lo pensáramos más como una suma de pues, la teoría musical que hasta ahora ustedes han visto, pero también la literatura y crítica, es decir, el material escrito sobre música y también el escribir sobre música, de manera ya sea académica, crítica, artística en general. ¿A qué va esta idea de la teoría, literatura y crítica musical? Bueno, un poco a la idea del pensamiento musical, es decir, cómo nosotros reflexionamos y qué opiniones, ideas o comentarios tenemos sobre la música de manera general, y sobre todo pensándola desde varias perspectivas, es decir, desde el punto de vista teórico exclusivamente, los elementos, las teorías, los esquemas que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo sobre la música, pero también otras cosas como eh, digamos, algunas propuestas más bien de la función social de la música como un elemento cultural, del significado o el sentido de la música, de lo cual hemos hablado antes. Y pues algo importante es que si nosotros lo pensamos desde un punto de vista académico, es decir, nosotros estamos haciendo este ejercicio a partir desde una perspectiva académica, en una escuela de música a nivel profesional, pues uno de los objetivos es pues generar conocimiento. Generar conocimiento que es en general el motivo de bueno, de todas las áreas del conocimiento justamente y de la investigación también, pues su objetivo es generar conocimiento, pero también es muy importante esta pregunta que usualmente surge cuando estamos hablando de investigación artística o de la manera de aproximarnos a la teoría cuando estamos hablando de una disciplina artística, que es cómo se relaciona esta con nuestra práctica musical. Curiosamente, podríamos decir que la investigación artística ha lidiado con este problema, porque mucha de la investigación hecha hasta el momento, que parte de esta idea de los pensamientos musicales y de las opiniones, etcétera, pero que se queda exclusivamente en el punto de generar conocimiento, bueno, podría ser vista más como una investigación musicológica, la cual es necesaria y es útil, pero donde a veces los músicos prácticos, es decir, intérpretes, compositores o pedagogos, a veces nos queda un poco eh, este espacio vacío entre nuestro ejercicio de investigación y de generar conocimiento y la práctica musical cotidiana que tenemos todos. Justamente la mayoría de las ideas que hay en la actualidad hacia la investigación artística parten de que la práctica musical se vincule totalmente con esta idea de generar conocimiento. Es decir, a la idea de generar conocimiento en la investigación artística se agrega también que este conocimiento tenga un resultado artístico, ¿sí? Que tenga algún tipo de repercusión en nuestra actividad profesional como músicos. Esto es muy importante porque entonces la elección de los materiales, ¿no? Por ejemplo, la elección de los materiales para el ejercicio que vamos a hacer, que es la escritura de un artículo, tiene que partir de la curiosidad. Y esto es muy importante porque esta curiosidad en general tiene que ser relacionada o vinculada con nuestra actividad musical cotidiana. Debe ser un tópico de interés individual, justamente porque, digamos, puede ser alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún problema al que nos hemos enfrentado en nuestra práctica musical cotidiana.
Sin embargo, hay que pensar que también, además de ser de interés individual, eh, normalmente estos problemas son también de interés general, es decir, o al menos para una comunidad artística que está en circunstancias similares a las que cada uno de nosotros estamos. Si nosotros nos enfocamos en una pregunta o en un problema o en un tópico que es demasiado individual, eh, puede resultar intrascendente en el sentido de generar conocimiento. O puede generar un conocimiento que es demasiado individual, demasiado subjetivo, por ejemplo, y que tal vez no tendría una repercusión muy amplia como en la posteridad. ¿No? Entonces, es muy importante, deben de utilizar la curiosidad, su curiosidad como músicos, como punto de partida para idear un tópico. Y esto, como les dije, se plantea muchas veces a partir de preguntas, ¿no? De dudas, de cuestionamientos, de problemas a los que se hayan enfrentado y que pueden, por ejemplo, pueden tener que ver con algunos, algunos cuestionamientos técnicos, teóricos o estéticos, y que el hecho de que se respondan va a ser de interés individual, de interés general, y también deben de ser lo suficientemente específicos para poder acotarlos digamos, a una sola área. Porque si bien, digamos, todos los temas podrían ser muy amplios y vamos, infinitos en cierta medida, necesitamos delimitarlos para poder estudiarlos de la manera más apropiada. Entonces, estas preguntas o estos planteamientos que ustedes se proponen deben de ser específicos y sobre todo hablándolo como les dije desde el principio, desde un punto de vista académico, no deben de incluir ambigüedades o contradicciones, porque entonces no queda claro cuál es el propósito específicamente de responder esta pregunta. Más adelante iremos viendo algunas otras partes que son necesarias, pero como dijimos, sí, la idea de un artículo y de este artículo que van a ustedes escribir es generar conocimiento por un lado, es decir, nuevas perspectivas o patrones o ideas sobre el tópico sobre el cual van a hablar, pero también en el caso específico de este artículo que yo les pido, quiero que lo vinculen con la práctica musical de cada uno de ustedes. Es decir, que así como el punto de partida es su propia curiosidad sobre la práctica musical que desarrollan, el resultado, el conocimiento que se genera, tendrá que ser un conocimiento que se pueda aplicar en esa práctica musical que cada uno lleva a cabo. Como les dije, es muy importante que sean definiciones de preguntas específicas, ¿no? Preguntas muy generales, por ejemplo, creo que todos nos hemos preguntado cómo ser mejores músicos, pero eso no es una pregunta específica, ¿no? Cumple con el punto de, bueno, parte a lo mejor de la curiosidad y de algún problema, es de interés general y creo que también interés individual para todos los artistas, pero no es específica, ¿no? Y es muy ambigua porque al final también, ¿qué significa ser un buen músico? ¿No? Incluso si lo delimito a ser un buen compositor o a ser un buen intérprete de la guitarra o del piano, sigue siendo bastante ambigua, porque no sabemos exactamente a qué nos referimos con ser bueno. Es decir, las preguntas y los problemas que se planteen ustedes tienen que ser mucho más acotados a ciertas dificultades o intereses que ustedes tienen. Por ejemplo, podrían ustedes abordar, bueno, ¿cómo puedo aplicar el conocimiento que tengo dentro de un nuevo contexto? Por ejemplo, eso es muy común en la investigación artística, ¿no? Hay muchos compositores que han abordado, por ejemplo, cómo utilizar o cómo integrar eh, patrones rítmicos de la música folclórica en la música, digamos, para ensambles de cámara. Este problema es un poco más específico, sin embargo sigue siendo muy abierto,
¿no? A lo mejor si yo quiero ser mucho más específico, mi pregunta puede ser cómo aplicar los patrones rítmicos del son jarocho en una obra para ensamble de cámara. Ahí estoy explicando mucho más claramente eh, un tópico en particular y un problema que es algo que requiere ser respondido, que es cómo lo puedo integrar, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que ustedes vayan a un grado de especificidad muy, que les permita, por un lado, seguir teniendo un campo de acción amplio, pero que ayude de alguna manera, esta especificidad va a ayudar a darle dirección a su investigación y por lo tanto a los resultados de su investigación, a su artículo y a cómo van a aplicar esto en su práctica musical. Por lo tanto, la primera tarea que les voy a dejar para este cuatrimestre es que planteen 3 preguntas que pueden servir como punto de partida para un artículo académico. Obviamente no lo vamos a hacer este artículo académico con todos los estándares que hay para los artículos que se publican en revistas especializadas, en gacetas especializadas. Vamos a hacerlo, digamos, de la manera más formal que podamos. Sin embargo, no hay todavía, digamos, un formato específico. La idea, es importante mencionar que la idea para este ejercicio o la idea que tengo con este ejercicio es hacer un poco un trabajo preliminar, un ejercicio preliminar de lo que será la redacción de su anteproyecto de titulación. Es decir, no vamos a hacer todas las partes del anteproyecto, esto no va a ser un anteproyecto. Sin embargo, es un poco para empezar a acostumbrarnos a escribir de esta manera y de plantear nuestras ideas de forma clara, concreta, concisa y relacionadas con nuestra práctica musical. Entonces, como les digo, es un ejercicio preparatorio para la redacción final del anteproyecto que tendrán que hacer el próximo año. Entonces, tendrán que plantear 3 preguntas, pero muy probablemente para que ustedes puedan tener 3 preguntas que puedan ser interesantes y 3 distintas preguntas que puedan servir como punto de partida para un artículo, muy probablemente tendrán que hacer más. Y siempre es importante ver que estas preguntas pueden modificarse, pueden cambiarse, pueden siempre mejorarse la redacción, etc. Y lo que es muy importante, tenemos preguntas muy, vamos, primarias, que serían sobre un nuevo conocimiento que se quiere generar, sobre una nueva técnica que se quiere abordar, que ustedes desconocen, sobre, por ejemplo, una nueva integración de ciertos patrones ajenos a un contexto y que ustedes los quieren recontextualizar, por ejemplo, como el caso del ejemplo que les puse antes. Esas serían primarias. Tengan cuidado con no confundirlas con otro tipo de preguntas. Hay otro tipo de preguntas que más bien plantean la ruta de acción, ¿no? Es decir, los pasos a seguir, y que eso tiene mucho más que ver con un aspecto metodológico. Esas podríamos decir son preguntas que se derivan de la pregunta principal o del planteamiento del problema principal. En el caso de este artículo, la pregunta no se va a poner como tal dentro del artículo, no necesariamente. Más bien nos va a servir como punto de partida para empezar a diseñar qué es lo que tenemos qué material tenemos que revisar y cómo empezaremos a redactar nuestro artículo. Pero entonces no confundan preguntas que son, digamos, sustanciales, que plantean un nuevo reto, que plantean una nueva perspectiva o un nuevo conocimiento. No los confundan con preguntas que plantean más bien rutas metodológicas o pasos a seguir, ¿no? Muy bien, ¿qué ideas, cómo podemos desarrollar esta tarea? Bueno, esta es una propuesta, no es la única forma, pero es una propuesta que sirve mucho y que además les puede ayudar a generar muchas preguntas. Probablemente depende mucho de sus intereses, pero probablemente muchas de ellas relacionadas, pero que de alguna manera puedan desarrollar muchas preguntas de forma rápida. Y obviamente lo que seguirá después es refinar estas preguntas, ¿no?
idea puede funcionar muy bien, que es la de brainstorming o tormenta de ideas. Entonces, eh, les propongo esto, ¿no? Que escriban, por ejemplo, espontáneamente una lista de palabras. No pueden ser tantas palabras como ustedes quieran. Y es muy importante esta idea, esto que dice ahí, espontáneamente. No piensen demasiado en las palabras, no piensen si las palabras son adecuadas o no, pero sí piensen que las palabras sean específicas, ¿no? Es decir, no puedo poner solo música, porque música es muy abierto, pero puedo poner ritmo, por ejemplo, porque ritmo es una cualidad de la música, o puedo poner ritmos sincopados, que es aún más específico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, escriban una lista de palabras o conceptos que estén relacionados con sus principales intereses, preocupaciones, ideas o dificultades, problemas a los que se han enfrentado en su actividad musical. Y cuando me refiero a su actividad musical, me refiero como compositores, como intérpretes, como profesores de música, como estudiantes de música también, es decir, en cualquier parte de su actividad musical. Luego, de esta lista, elijan dos palabras que llamen su atención. Igual que en la parte anterior donde digo espontáneo, también aquí. Es decir, sigan una corazonada, si le quieren llamar, y elijan las dos palabras que más llamen su atención. Y escriban oraciones, ideas sobre el artículo que van a escribir que incluyan esas dos palabras. Construyan frases donde se puedan incluir estas dos palabras y se relacionen entre sí. Obviamente que las frases tengan sentido, ¿no? A partir de estas frases que escribieron, pueden empezar a formular preguntas. Es decir, si hay una frase que les parece interesante, por ejemplo, decíamos, eh, si yo escribí y elegí, por ejemplo, ritmos sincopados, ese es uno de los conceptos, y el otro es, por ejemplo, no sé, podría ser incluso eh, sonata, entonces puedo decir, puedo empezar a construir ideas que incluyan estas dos palabras, ¿no? Es decir, cuál es la relación entre por ejemplo, la relación entre el drama en la forma sonata y las cualidades de rítmicas, ¿no? Por ejemplo. O los ritmos sincopados como medio de contraste en una forma sonata. O el uso de las síncopas en las sonatas de Mozart. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esto son tres ideas que en realidad sirven para tres artículos totalmente distintos, tal vez, pero que, por ejemplo, cada una utiliza esos dos conceptos muy claramente, ¿no? Y a partir de aquí, entonces formulo las preguntas. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, el uso de las síncopas, de los ritmos sincopados en las sonatas de Mozart, entonces tengo que plantearme preguntas. Bueno, ¿cuáles sonatas de Mozart? ¿Mm? ¿O cuál es el efecto de las síncopas en las sonatas de Mozart? ¿O cuál es el uso que le da Mozart a las síncopas dentro de su forma sonata? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí yo puedo generar preguntas. Y obviamente, esto nos puede llevar a una serie de preguntas, pero pueden repetir el ejercicio tantas veces como sea necesario y tantas veces como ustedes quieran. Si se fijan, tiene que ser lo más espontáneamente posible este ejercicio. Y en realidad, sobre todo cuando ustedes ya formulen las preguntas, es donde tal vez tienen que ustedes tratar de construir ideas mucho más concretas a partir de los conceptos, pero en realidad casi todo lo demás es bastante espontáneo intuitivo. Entonces, su tarea para la siguiente semana es esta lista con al menos tres preguntas. Pueden ser preguntas totalmente distintas, pueden ser preguntas que no tengan nada que ver entre sí, pero lo importante, como ya les dije, es que estas preguntas estén vinculadas con su práctica musical, que tengan una relación con su vida como músicos, ya sea, como, repito, como compositores, como intérpretes, como profesores, como estudiantes, eh, incluso como audiencia también. Pero tiene que ser
muy claramente vinculados con sus intereses, sus inquietudes y su vida como músicos y como artistas. Entonces, em, bueno, espero que haya quedado clara la idea, espero que haya quedado claro el ejercicio, este ejercicio que les pongo aquí. Em, si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor escríbanme y nos vemos la próxima semana. Saludos.